Haz Compitas, un programa para docentes y personas interesadas en reducir la violencia de género en la escuela. ¡Haz Compitas! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Lo logramos, segundo episodio de Haz Compitas. ¿Cómo están, compitas que están del otro lado de los audífonos, de la bocina, donde sea que nos estén escuchando? Este es el segundo episodio de Haz Compitas, el podcast diseñado para la comunidad educativa, pero que la verdad es que aquí entre nos le sirve a cualquier persona. Para que podamos ser el, la, le, compita que nos hubiera encantado tener y encontrar cuando éramos estudiantes. Esta ocasión vamos a tener varia cosa bonita, varia novedad. Primero vamos a tener, como les habíamos contado, el caso y analizarlo, un caso real pero anónimo. Y también vamos a presentarles una nueva sección. En el primer episodio les presentamos una sección de cine y hoy tenemos una sección nueva que esperemos que les guste mucho. Vamos a hablar de algunas frases que dicen por ahí. Y después vamos a seguir con nuestros tips para no morir en el intento y luego chirrin chin chin nos van a perder por el siguiente mes hasta el siguiente episodio. Este programa de Haz Compitas está hecho por Tania Jimena, soy docente de la universidad, feminista y psicóloga social. Eso, y Gabriel García, pertenezco a Hombres por la Equidad del área de jóvenes y alborotador dentro del área. Esos son los que nos gustan. Y yo soy Ara Roldán, pues aquí nada más en el chisme, en la pregunta, en la inquietud. Recuerden que este programa Haz Compitas es un contenido de Hombres por la Equidad y que está siendo grabado en las instalaciones de Violeta Radio. Así es que vamos a empezar con este segundo episodio que esperemos les guste muchote y vámonos con el caso. En esta ocasión les venimos manejando un caso, ¿verdad?, que viene siendo muy interesante y que, pues, como muchos de los casos que tenemos, se vuelve muy común en diferentes espacios, no solo en los espacios de la docencia, sino también en algunas otras áreas. Entonces, viene de ahí. Dice así, el maestro se notaba molesto. Ya empezamos mal. Durante todo el semestre, sus alumnas habían hablado mucho de feminismo y sus aplicaciones en el psicoanálisis o habían cuestionado en sus clases. Ya no era el mismo, especialmente desde que las estudiantes empezaron a hacerse notar en la escuela. Empezó a distanciarse de muchas maestras cuando ellas no solo empezaban a coincidir con las chicas, sino especialmente cuando empezaron a hablar mucho más fortalecidas sobre el feminismo. Pero fue peor cuando fue mencionado en uno de los tendederos como acosador, un tendedero realizado por las feministas de la escuela. En sus redes sociales no paraba de hablar de que se trataba de una persecución por ser hombre y no dejaba de hablar de que era una generación de cristal. Ay, ¿dónde hemos escuchado esta frase? En el aula de clase empezó a desaprobar los comentarios de las estudiantes, especialmente quienes hablaban de feminismo o que lo habían mencionado anteriormente. En una ocasión, una de ellas lo confrontó señalando un ejemplo que él había hecho sobre las mujeres y que lo había calificado como machista. Ahí está, ahí se va poniendo bueno este chisme. Él había dicho, ¿ya ven cómo son las mujeres? A lo que la joven contestó, maestro, díganos, ¿cómo somos las mujeres? ¿No cree que este es un comentario machista? En la semana no dejaba de decir que estas generaciones de estudiantes eran irrespetuosas y de cristal. A pesar de las quejas de estudiantes y ante estas actitudes y discriminaciones en clase y a las denuncias de acoso, el Colegio de Clínica de algún lugar del país o del mundo no solo lo respaldaba, sino que señalaba al interior a las denunciantes como si estuvieran realizando un complot contra él y otros más. Hace unos días nos mandó un correo anunciando que tomaría un año sabático. Nota al pie, nos mandó un correo, no a nosotros, sino a quien nos mandó este chismecito. Ajá. Importante. No crean que nosotros estábamos en ese lavadero. No, nomás estamos pasando el chisme.
Nos mandó un correo anunciando que tomaría un año sabático, argumentando que necesitaba distanciarse del clima de intolerancia y persecución que mantienen las feministas en la escuela, y que valoraría regresar a la docencia, pues esta es imposible ante una generación de cristal que nos limita la libertad de cátedra, una vergüenza para nuestra universidad, y que quieren todo digerido, que viven en la utopía. Todo es violencia. Exigen sus derechos para todos. Nosotros no éramos así. Ay, este señor, ¿dónde vive? Me asombra y preocupa la impunidad que tuvo este maestro. La escuela no hizo nada. No escuchó ni tomó en cuenta a las estudiantes. ¿Hubiera sido igual si hubieran sido docentes? Qué pregunta tan fuerte, porque no lo vamos a saber, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ante esa circunstancia también quien nos escribe se pregunta, ¿cómo se comportará en su consulta privada? Cabe mencionar que pues este docente, por lo que dice aquí quien nos refiere este chismecito, tiene que ver algo con pues un colegio de clínica, entonces seguramente da consulta de algo. Esto está cañón porque pues imagínense en qué manos está este señor. Pero bueno, ese fue el chisme caso sobre el que vamos a versar este episodio número 2 de Haz Compitas. Y entonces, ahora sí, arránquense, muchachos. Está fuertísimo porque es un caso que de alguna u otra forma se está presentando en todas las universidades, ¿no? Ajá. O sea, pienso en cualquier disciplina y en cualquier campus universitario y en cualquier carrera. Creo que es un caso que está representando, y creo que una cosa que habría que poner de entrada es que efectivamente hay un cambio, ¿no? Hay una transformación social con esta que ha sido llamada la cuarta ola del feminismo, en donde no solo hay una articulación por los derechos de las mujeres, sino también una movilización a nivel global de las mujeres en todo el mundo, y que eso sin duda ha venido a resonar, ¿no? En las jóvenes en el caso de la universidad en la que yo trabajo, pero en el caso de cualquier otra, ¿no? O sea, en la UAM hace unos días estuvo en paro las 5 unidades, justo como por los mismos temas. Entonces creo que es como importante ver que sí hay un empuje, ¿no? O sea, pienso que un poco, quizás hasta la incomodidad de este profesor, pues es que algo está cambiando, ¿no? O sea, se le movió el tapete bien recio. Totalmente, ¿no? O sea, porque se está moviendo, ¿no? O sea, hay ahí un empuje importante. El feminismo también en la universidad ha venido transformándose, ¿no? Claro. De ser un feminismo académico, ¿no? O sea, con grandes autoras, no sé, está Marcela Lagarde, Marta Lamas, o sea, ¿no? Un montón de mujeres que estaban dentro de las universidades pensando desde perspectivas feministas, que además logran como, o sea, en un primer momento introducirse desde los estudios de las mujeres, pero luego tienen que moverse a los estudios de género. Claro. Y ahí acuñando, ¿no? Un poco un marco desde el feminismo, y que ahora con esta ola, ¿no? De las jóvenes, que además son jóvenes formadas también en la universidad, pero formadas también por las redes, por las colectivas, por espacios que están fuera, ¿no? Que están reverberando por todos lados. Es muy interesante, por ejemplo, a nosotros nos llegan, ¿no? Alumnos de primer semestre que traen ya experiencia en colectivas feministas, pero que además traen toda una discusión, han leído, han visto 80,000 documentales, videos, TikToks, o sea, es decir, hay una formación desde el feminismo, desde la perspectiva de género muy, muy clara, y creo que eso está transformando hoy a la universidad, ¿no? O sea, la universidad también se ha venido marcando una serie de pautas institucionales, ¿no? En los últimos años en la UNAM es súper claro que ha venido transformando, digamos, la fundación de la SIGU, la modificación de la Defensoría, pero es una serie de pautas que son muy interesantes, pues obedeciendo también un momento histórico. Entonces, sí creo que se le movió el mundo, ¿no? O sea, es decir, sí sintió fellito de estar en el tendedero. Claro, porque además está eso, ¿no? Y el tendedero tiene una marca muy importante. Uno, que es una interlocución hacia la institución, ¿no? O sea, esto que tú habías normalizado, que tú habías visto como, ¿no? Invisibilizado, es decir, porque la violencia había estado ahí desde siempre, ¿no? Ahí está el ejemplo de Gamu, de todas estas mujeres, ¿no? Que luchaban justo por visibilizar las violaciones
jóvenes en las islas de Ciudad Universitaria y que ha estado como un tema recurrente. De repente, ¿no? Pues las chicas encuentran, ¿no? Una figura bonita, ¿no? Propuesta por Mónica Mayer, que es preciosa, ¿no? O sea, de agarrar esta noción de denuncia pública para enunciar justo de lo que no se habla, ¿no? Uh-huh. Y claro, es muy complicado dentro de las universidades porque pareciera que es como una denuncia que tiene que pasar por la vía legal, pero no, ¿no? O sea, los tendederos son una denuncia social que están haciendo civil, ¿no? Uh-huh. O sea, que no tiene una interlocución legal, para eso están las otras rutas, pero que de alguna forma están advirtiendo. ¿Y advirtiendo en qué sentido, no? Uno, a la institución de que algo está pasando, de que te tienes que hacer cargo. Otro, a los acosadores, ¿no? O violentadores, profesores o incluso estudiantes que están diciendo, ya nos dimos cuenta que esto está pasando. Y 3, hacia otras compañeras, ¿no? O sea, es decir, los tendederos tienen que ver con alertar a otras de que esto puede pasar, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello. Y nada más ahí voy a hacer un paréntesis para quienes nos escuchan y que no sepan qué es un tendedero o cómo funciona un tendedero. Es tal cual lo hacíamos y lo hacemos cuando lavamos la ropita, pero en lugar de exhibir los calzones al sol, lo que ponemos ahí son papelitos, ¿no? De denuncia con nombre y apellido y la circunstancia, y obviamente es un espacio, se pone en un espacio público, porque justo lo que acabas de decir, pues es un espacio de denuncia, ¿no? Ciudadana. Uh-huh. Sí, súper, pues muy profundo. Gabriel. Yo quiero empezar con una frase de un sabio que dijo: yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda, y ahora la onda que tengo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y eso te va a pasar a ti. Eso es muy claro cuando hablamos de la generación de cristal. Esto es, no solamente se le movió el mundo, él se movió del mundo. Claro. Eso nos pasa a las personas adultas, ¿no? Claro. Y ya vamos de salida, pero pues todavía estamos ahí, estamos haciendo nuestro regadero de tepache. Y queremos seguir resolviendo, y queremos seguir resolviendo el mundo como antes lo resolvíamos. Exacto. Y ya no se resuelve así. Esto es, antes daba más miedo decir a las y los docentes lo que pensábamos, uh-huh, ¿no? Y queremos ahora las personas adultas que las jóvenes y los jóvenes ya no digan, pero no, estas generaciones son muy claras en términos de sus derechos y los exigen. Claro. Y entonces nos da miedo porque nos están cuestionando nuestra verdad. Y eso da miedo porque ya no tenemos el control, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y nada mejor para una ciudadanía que gente que lucha por su ciudadanía. No es que sean generación de cristal, ¿no? Uh-huh. Cuando esta estudiante le dice, a ver, eso es violencia, ¿no? Sí, esto es machista, profe. Esto es machista. Por si no lo han notado. Sí, y entonces lo primero que hace es negarlo, ¿no? Y entonces lo que hace es plantear un conflicto. Un conflicto son posiciones encontradas. Uh-huh, uh-huh. Y la manera más fácil de resolver un conflicto desde la autoridad es decir, no, o sea... Estás mal tú. Estás mal tú. Esto es no aceptar e imponer mi autoridad, ¿no? Uh-huh. Y considerar a la otra persona como irrespetuosa porque está haciendo algo que no debería, que es ofender mi autoridad, claro, como a mí me pasa y cuestionar mi no solo mi posición de poder, sino de conocimiento, ¿no? Porque además yo soy el profe, yo soy el que te está diciendo qué onda con lo que sea, ¿no? Y me estás interpelando durísimo, ¿no? Pero aparte lo saca de su zona de confort, uh-huh, uh-huh, ¿no? Porque no le está hablando de psicoanálisis, le está hablando de un tema que muy probablemente no comprende, y ese sí es un problema de él, porque deberíamos todas y todos comprender desde dónde, ¿no? Pero nos da miedo. Entonces, en esta situación cambiante, la pregunta muchas veces que las personas adultas tendríamos que hacernos desde una perspectiva de juventudes, que Perla Vázquez desarrolla de una manera muy interesante, exdirectora del IGR de jóvenes, plantea diferentes maneras que las instituciones ven a las y los jóvenes. Y una es esta, bueno, ella no lo menciona, pero ya se puede agregar a las otras, es esta, que es a partir de la descalificación, porque hablar de una generación de cristal es una descalificación. Casi todas, no todas, pero casi todas las maneras que ven las instituciones a las y los jóvenes tienden a mirarlas y clasificarlas de una manera adulta y utilitaria. Uh-huh. Ajá.
por ejemplo, son un bono poblacional, ¿no? Claro. Por ejemplo, son esas jóvenes rebeldes, ¿no? Uh-huh. O idealizada como los jóvenes revolucionarios, ¿no? Que está padre, pero no todas las juventudes son revolucionarias, ¿no? Claro. Y en este momento que pasa de generación de cristal, estamos hablando justo de eso, de una generación que se revela. Yo no puedo aceptarlo. Ajá. Y entonces lo que hace es cuestionarme, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy si ellos y ellas me cuestionan, ¿no? Claro. Y entonces el cuestionamiento es, ¿ellos se tienen que adaptar a mí? ¿O yo me tengo que adaptar a esta generación? Porque por más que las personas adultas, que dominamos las instituciones, que dominamos las familias, las escuelas, cuando ya ponen tendederos, es porque se están saltando la institución, porque la institución no responde. Claro. Ajá. Sí, y entonces desde esa lógica, ¿quién es la generación de cristal? Porque si las y los adultos no nos adaptamos, híjole, mano, de una vez te avisamos que vas a romperte. Ergo, eres frágil. Y lo que está en cuestionamiento también es esa fragilidad, ¿no? Ese tambalearte, porque no eres capaz de preguntarte, oye, ¿será que más bien la estoy regando yo y tienen razón las otras personas? Y además porque la generación de cristal hoy, como malamente se llama, pues está evidenciando algo que ha pasado muchas veces, que ha pasado mucho tiempo y que aunque no se haya evidenciado en otro momento, no quiere decir que no haya pasado, ¿no? Este es un continuoso del empezóse de nosotros y de quienes vinieron atrás de nosotros. Claro. Pero además, una cosa que decías que me parece muy importante, Ara, que tiene que ver justo con esta relación de poder. O sea, la docencia es un marco de relación de poder que también es importante como de construirlo, ¿no? Claro. O sea, digamos, ahí está todo el trabajo de Foucault sobre la escuela y la cárcel, etcétera, etcétera. O sea, todo el trabajo de las pedagogías, un poco en esta relación. Y lo que está pasando, ¿no? Y por eso este descalificativo de la generación de cristal es que justo están un poco interpelando ese lugar, ¿no? O sea, es decir, pero además interesante porque, claro, es una generación que tiene una exigencia de derechos, pero que además ha sido gestada por la misma sociedad. O sea, tampoco es que nacieron, o sea, que aparecieron en el mundo así y florecieron, sino que es un cambio también social importante en relación a la democracia, en relación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que nosotros gestamos esta misma generación y que lo que está interpelando un poco es esta relación de poder, ¿no? O sea, claro. frente al otro. Y justo lo que no puede este profesor es como decir, a ver, ¿no? Algo que no sé, me están como poniendo, pero además que ahorita entramos como un poco, ¿no? La interpelación en relación concretamente en el machismo, pero también en relación a justo, o sea, ¿cómo descalifica? No hay interlocutor ahí, ¿no? O sea, es decir, no existen los alumnos. Los alumnos son, lo que decía Freire, ¿no? O sea, un recipiente en donde se pone toda la información y pareciera que no son sujetos. Y creo que justo que es también una de las articulaciones centrales del feminismo, de considerar a las mujeres como sujeto, pero también a los jóvenes como sujetos, claro. ¿no? A las jóvenes como sujetos. Porque hay una doble vulnerabilidad, o sea, eres joven y además mujer. Ajá. ¿No? Entonces eso también es importante de resaltarlo, ¿no? Y poner, sobre todo a toda la gente docente o relacionada a la escuela, poner esto que están hablando, subrayarlo también en términos de formación de ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, si queremos gente que quede callada y que solo reciba órdenes, ¿cómo es la formación? Estamos formando gente que decida. La gente que decide tiene que tener un juicio crítico, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y además está mucho la percepción, digo, antes de pasar al otro punto, de que, y pasa lo mismo en el medio ambiente, ¿no? O sea, es como esta generación de millennials y centennials, que digo, solo para acotar el rango de edad, ¿no? Tienen la sensación de que es que la generación de los baby boomers, o sea, la generación que nos antecede de que hoy tiene 70 años, 60 años, hicieron iba ya a decir una palabra altisonante, hicieron un cochinero y entonces ellos lo tienen que venir a arreglar, ¿no? O sea, ellas y ellos como generación nueva que ahora se está cuestionando esto de, chale, esto no debería de haber sido así, ya regaron bien recio el tepache, ahora ¿quién fregados va a venir a limpiar? Pues nosotros, ¿no? Y además no hay, ya cada vez hay menos oportunidades para poder corregir el camino que ya se anduvo, ¿no? Claro. Sí, y eso me parece como central, ¿no? O sea, justo este sujeto está diciendo, porque además este sujeto
también tiene como un horizonte bien interesante, ¿no? O sea, lo veo yo en mis alumnas, mis alumnos, que tienen, o sea, traen una agenda muy clarita, ¿no? Sí. Traen una agenda ecológica, pero traen una agenda feminista, pero traen una agenda de derechos, pero traen una agenda de democracia, quizás como, yo sí lo percibo como en un momento, como yo nunca lo había visto antes, o sea, como tan clara y tan estructurada, ¿no? O sea, sí. Claro, no quiere decir que estén organizados, ni mucho menos, pero me parece que ahí hay un imaginario también que ha sido gestado socialmente y que están como justo también muy enojados con los adultos del desmadre que hicieron, ¿no? O sea, es decir, no se hicieron cargo de nada y ahora nos toca a nosotros hacernos cargo. Sí, inventaron el topper y el unicel, por amor a Dios. Y eso en lo social, pero también en lo familiar, en lo más cercano. Ahora en los talleres que acabamos de dar en Hombres por la Equidad con gente de media superior, empezamos con el tema de juventudes. Y empezamos viendo cómo vivían la relación con las personas adultas. Y eso es un ejercicio que invito, ¿no? O sea, escucharles. Y escuchar es justamente, es dar la posibilidad de comprender la realidad de ellas y ellos y que le sepan, que sepan que le estamos dando esa escucha. Cuando eso pasa, empiezan a decir cosas que nos sorprendemos. Y en este caso, pasó nada diferente a otras veces que lo hemos hecho. Y empezaron a decir cosas muy dolorosas, que pasa por el abuso, por la invisibilización, por un silencios impuestos, que invita a pensar y a interseccionalizar, ¿no? O sea, cómo yo puedo tener muchas banderas como persona adulta, pero a veces la persona adulta me gana, ¿no? Claro, claro. Y invisibilizo, callo, no escucho, no tomo en cuenta, no doy importancia a la otra persona, y sí pasa algo. Pasa algo que nosotros sabemos porque nos pasó. O sea, eso se mantiene a través de las generaciones. Claro. Que es el malestar emocional por esa imposición y no escucha. Sí causa. Sí, y yo lo que vi fue mucho dolor. Sí. Y aquí, bueno, más voy a hacer un paréntesis porque este espacio de Haz Compitas, si ustedes recuerdan, parte de nuestra intro siempre es como... es para que puedas ser la persona que te hubiera encantado encontrar cuando eras estudiante, ergo cuando eras joven. Entonces también es una invitación a reflexionar cómo nos sentíamos cuando estábamos chaves. O sea, porque eso a lo mejor nos pasó y hoy ya de nuestra mente adulte, ya no se acuerda de pinches nada, pero ahí está guardado. Entonces, también invitarles a pensarnos como estos compas cuando éramos jóvenes y bellos y lozanos. Me encanta. Y yo quería como jalar también un poco hacia la reflexión, en este caso de este profesor, de esta sensación de ser perseguido por ser hombre, ¿no? O sea, pero me parece central, ¿no? Y hoy es un tema que creo que atraviesa no solo este profesor, sino a sino a todo el mundo, ¿no? O sea, toda la universidad, o sea, creo que nos hemos encontrado también con estas resonancias, ¿no? O sea, con un poco, con una dificultad desde los varones, con sentir como que hay, dicen ellos, ¿no? Un clima persecutorio en relación, ¿no? Porque a ellos, estamos en la Inquisición, ¿no? Estamos en la Inquisición, Casa ¿no? de brujas. Cazando hombres y quemándolos en hogueras, en espacios públicos, o sea, como que de repente genera, y que eso es importante también como pensarlo, porque genera un imaginario tal cual como si se tratara de una casa de brujas, ¿no? Cosa que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, no está pasando ahora, cosa que la casa de brujas sí pasó, ¿no? O sea, sí se quemaba, ¿no? A las personas por ser mujeres, ¿no? Es decir, pero que sí está resonando mucho en esto, y creo que tiene que ver, uno, justo en la negación de los hombres de que las mujeres sean sujetos que los están interpelando, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un núcleo de la masculinidad que no puede imaginar que una mujer, este sujeto que ha sido construido como un sujeto, ¿no? Siempre subordinado, etcétera, 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 los esté interpelando y les esté diciendo, es usted un machista, ¿no? Es como, no, o sea, no se puede, ¿no? O sea, aquí quienes dicta lo que somos los varones, etcétera, etcétera. Pero que pone, o sea, que está creciendo como este nivel de
de resistencias o de discursos de los hombres pobrecitos, ahora somos víctimas de las mujeres feministas. Víctimas, ¿no? O sea, y que además no miden como el impacto simbólico que tiene esta sola enunciación, ¿no? Que dicen que ponía en las redes de, ¿no? Estoy viviendo un clima persecutorio por ser hombre. Dios, o sea, está hablando, o sea, es un imaginario súper fuerte, pero está hablando del nazismo, está hablando del fascismo, está hablando tal cual de la casa de brujas, cuando eso no está pasando. Lo que está pasando es que hay una interpelación hacia los hombres, ¿no? O sea, hey, no me gusta cómo me tratas, hey, no me gusta que me mires los senos, hey, no me gusta que, ¿no? Me intentes subordinar en clase, hey, no me gusta que digas que las mujeres tenemos que estar en la cocina en una clase de una licenciatura X, etcétera, 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 y que sea como montado en un discurso de esta naturaleza me parece sumamente preocupante, ¿no? O sea, porque además no es el discurso de este profesor, creo que está como intermezclado y que además se diluye entre la generación de cristal y no sé qué, pero a mí este tema me parece como bien alarmante en términos de la producción de un discurso social desbordado. Totalmente. Y que mira, honestamente, yo como hombre, por supuesto que uno se da cuenta, las miradas cambian, ¿no? O sea, antes no había esa mirada de resistencia de las mujeres, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Pero el asunto es, esas son ellas. ¿Yo qué hago ante eso? ¿No? Que es algo que, por ejemplo, en Hombres por la Equidad sí nos cuestionamos, ¿no? Yo cómo me posiciono y eso me lleva a cómo las veo, cómo las pienso. Y uno, creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Tengo que recuperarlo, pero no creo quién exactamente lo dijo, ¿no? Pero dice, un chavo preguntaba, entonces ¿a dónde veo o no? Ah, sí, ve para adentro, güey. Para adentro, mira para adentro, ¿no? Y traduciéndolo es bien rico. Esto es, si tú le pones atención a lo que le está diciendo, si le das esa importancia, no importa para dónde mires, porque estás mirando, tomando en cuenta, dando existencia a esa persona, ¿no? Suena muy romántico, ¿no? El asunto es aplicarlo. Es esa amiga tuya o esa persona, lo que te está diciendo es importante. Esto es, quiérela o dale el respeto, no por su corazón, por su linda. O sea, sí, pero también porque lo que dice tiene respeto. Claro. Porque es persona, porque es sujeto. ¿No? O sea, dice Marcela Lagarde, el feminismo lo que busca es hacer de las mujeres un sujeto, ¿no? Y es lo que está pasando, o sea, como que en esta forma de, ¿no? Es que están enloqueciendo las mujeres y ahora quieren tomar el poder. No, señores, no queremos tomar el poder, queremos que nos miren como sujetas. El otro día, paréntesis de chisme, estaba en una comida de unos cuates de mi mamá, yo ya los voy a ventilar aquí, pero pues mire, este es un espacio seguro y de confianza, y entonces justo el señor decía, es que todo se descontroló cuando las mujeres tuvieron sus derechos. Puta, no manchen, o sea, a mí yo sentí el fuego arder dentro de mí. Pero obviamente tuve que guardar un poco la compostura, no solo porque era cuate de mi mamá, sino porque además, y otra vez volvemos al punto del adultocentrismo, en la mesa yo era la más joven. Claro. Y además era mujer, ¿no? Entonces, o sea, de repente hubo un momento en el que mi sacrosanto padre, que también ya lo va a ventilar, o sea, yo creo que veía la furia en mis ojos. Esta le quiere, diría mi abuelita, darle 3 vueltas, pero del pescuezo. Y entonces de repente como que me tomaba del brazo así de, respira profundo, calma, porque no vas a lograr nada, porque este señor no lo va a entender en este momento, ¿no? Ajá, claro. Pero sí es importante que incluso en esos espacios de confrontación, porque de pronto la gente es como, no, de política no hay que hablar, de religión tampoco, entonces hay que hablar de, ha llovido demasiado, ¿no? Pero no son los temas trascendentales y que cambian y que simbran, ¿no? Y que generan esta reflexión también, ¿no? Pero es que ahí está, y en su discurso lo dice claramente, es el control, ¿no? Claro. Y volviendo a interseccionar con juventudes, ¿no? Las personas adultas y los hombres nos ponemos como muy alterados atrás cuando no tenemos el control, ¿no? Cuando la pareja nos dice o se nos sale del huacal o no hace lo que queremos, ¿no? O nos plantea algo que no nos gusta. En el caso de las personas adultas, y lo pongo por ejemplo en las escuelas, con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hicimos un
rapidísimo, hace años hicimos una jornada en la cual las personas jóvenes, un grupo que teníamos, iba a ser toda una jornada durante mediodía. Había un terror porque las personas adultas no tenían el control. Aún así se lanzaron. Un abrazo a mi querida Diana. Pero eso, con los derechos sexuales y reproductivos, es que van a estar teniendo relaciones sexuales por todos lados. Es que ya no tenemos... Una horchata que se va a hacer aquí. Entonces, como echarnos esa pregunta también como personas adultas, hablando justamente de las escuelas, ¿no? Pero acá yo pienso, o sea que claro, sin duda está el adultocentrismo de este profe, pero yo creo que lo que es como más profundo, o sea, digo, y se van mezclando y entretejiendo entre ambos, es justo esto que dijo este señor, ¿no? O sea, que me parece una joya, o sea, pero de verdad una joya para torcerse el pescuezo, que no va a pasar, ¿no? O sea, es decir, pero no sé, a nosotras nos dicen o nos enuncian como esas mujeres que hacen lo que quieren. O sea, como si fuera el mayor pecado, transgresión del mundo, ¿no? Porque no, las mujeres no podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque además justo sí creo que es importante como apuntalar, acá lo que le está descolocando ni siquiera son los jóvenes, sino son las feministas, ¿no? O sea, las jóvenes feministas. Sí, ¿no? Son los dos, porque aparte es la estudiante de él, que aparte es feminista, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a decir a mí? Claro. Chamaca. ¿No? Sí. Claro, pero probablemente si fueran varones, la interlocución sería distinta, fueran jóvenes, ¿no? Claro. Y ahí como también pensar... Hay una cosa que es muy fuerte en el patriarcado, que es de verdad la no visibilización, o sea, es el que no seamos sujetas para ello, ¿no? Que es también como muy doloroso, o sea, como... No sentirte vista. Exacto, no sentirte Mejor vista. Mejor dicho, sentirte no vista, No vista, pero además no eres un interlocutor, o sea, ¿qué es lo que le revienta a este profesor, no? O sea, ¿cómo todavía fuera un hombre joven? Bueno, lo puedo tomar como... Ok, ¿no? Hay aquí una diferencia y demás, y podrían cómo hacerlo. Yo creo que lo que está colapsando es que son mujeres o son disidencias las que están como diciendo, yo soy tu interlocutor. Y ahí es donde ya no se puede, ¿no? O sea, y me parece que tiene que ver con toda la estructura del patriarcado. Sí, claro, y es que hay una doble vulnerabilidad, ¿no? Porque esto se mira también en otro tipo de situaciones que aplica lo mismo, ¿no? Eduardo Liendro habla, dice, que las relaciones sexuales son relaciones sociales, ¿no? Arriba hay un mundo adulto que norma el cuerpo de las personas jóvenes. Pero dentro de las personas jóvenes, que hay hombres y mujeres y otras identidades, los hombres dominan el cuerpo de las mujeres, ¿no? Lo que nos lleva a que las mujeres jóvenes tienen una doble vulnerabilidad, ¿no? Donde sus cuerpos no deciden, sus voces no se escuchan, y eso es más delicado todavía. Claro. Porque justamente en términos de lo que comentas, hay esta intersección. No solamente, porque es diferente, por ejemplo, a que se lo hubiera hecho una docente, ¿no? Claro. Pero al ser una mujer joven, eso ya es como, no puedo más, e inválido. Porque claro, por supuesto, hay un escalón arriba de ella, que son los chicos, ¿no? Ahora hay que ver otro escalón también, que habrá que ver dónde estamos, que son las personas no binarias. Que pueden ser en el caso de los chicos, o los hombres gays, o los hombres transexuales, o las chicas transexuales. Dentro de las identidades masculinas está el hecho de esta parte de todo es un traidor, ¿no? Sí, claro. Pero sí, se vuelve súper complejo. Y vuelvo a lo mismo, lo que dices que es terrible, porque hay una negación de su ciudadanía. Claro. Es mujer, no puede hablar. Híjole, este tema da para un montón, pero fíjense que entonces este es un buen momento para inaugurar una nueva sección que se... Y déjenles, les contamos rápido que se nos ocurrió esta sección porque dentro de estas temáticas de la docencia, del género, de las masculinidades y bla, 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 todo lo que hablamos acá, hay un montón de frases hechas, hay un montón de dichos que a veces los decimos pues porque se dicen así nomás, pero no necesariamente los reflexionamos. Entonces, algo que nos pidieron es, dennos también herramientas para poder entrar en la discusión, en esas conversaciones incómodas de café con amigues que de repente salen con cada cosa, que esta sección hemos decidido llamarla, dicen por ahí. ¡Haz compitas! Y dicen por ahí varias cosas.
varias cosas muy descabellada como este señor que les conté, pero en este caso tenemos dos frasecitas que son súper coloquiales o dos conceptos, ideas muy que dicen por ahí, ¿no? Que son que esta generación ya no aguanta nada, son una generación de cristal. De cristal. Y bueno, ¿no? Reiterar un poco lo que hemos venido enunciando, ¿no? Es una forma despectiva, ¿no? De relacionarse a los jóvenes en términos sobre todo de no entender que ahí hay un sujeto que está enunciando, ¿no? Ciertas incomodidades en relación al trato, en relación a los derechos, en relación a las violencias, etcétera, etcétera, y que el uso además, ¿no? También por les docentes es complejo, ¿no? O sea, porque cuando yo me refiero a mis alumnos como son una generación de cristal, ahí cerré toda posibilidad de diálogo, me estoy colocando como en un lugar de poder, de no escucha, y que valdría la pena justo como decir, bueno, no es una generación que ha crecido en un marco de derechos humanos, que ha crecido, ¿no? En una sociedad democrática y que tienen derecho, porque así lo marca la ley, pero además, ¿no? O sea, la apuesta de una ciudadanía de futuro, pues que puedan cuestionar exacto. Y la otra frase es: los hombres hoy somos más vulnerables porque a ellas les creen todo. Válgame. y eso es terrible porque seamos honestos. Al chile. Que ese también es una venga. frase falocentrista. Sí, porque el chile dice siempre la verdad. Exacto. ¿No? Pero bueno, seamos honestos. A ver, conozco un caso que es de, no voy a decir el nombre, pero de una universidad, voy a decir la universidad, es que el claustro de Sor Juana. ¿No? Que despidió a 2 docentes por apoyar casos en denuncias de acoso sexual. Sopas. Te podríamos decir, ahí no aplicó, ¿no? Porque socialmente y en las redes sociales puede haber una fuerza en términos de apoyo, pero también hay una fuerza que le contradice. Y las instituciones, como acabo de decir, ¿no? ¿Cuántos casos de acoso, cuántos casos de feminicidio trascienden? Claro. Legalmente no trascienden los casos, ¿no? A veces ni siquiera llegan a denuncia. Y justamente por eso muchas veces no llegan. Es más, muchas violaciones las mujeres prefieren no denunciar. Vulneración en realidad no la hay, si nos ponemos a verla a detalle. Lo que pasa es que justamente, hablando de la generación de cristal, no estamos acostumbrados a que haya una queja. Y ahorita hay muchas quejas, ¿no? Claro. Y justamente ante la no operancia de las instituciones, pues tiene que haber un grito desesperado. Pero además también, o sea, justo esa sensación de vulnerabilidad de los hombres, porque el paradigma está cambiando. Claro. O sea, las mujeres empiezan a ser visibles. Por supuesto que sienten que se les cae el mundo, pues porque habían estado gobernándolo y habían estado, ¿no? Imponiendo sus pautas, sus miradas, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, cuando estamos, ¿no? En el yo te creo, que es además una consigna feminista, que es un posicionamiento feminista que tiene que ver, además de romper con una injusticia epistémica, en donde las mujeres no tenemos voz, en donde las mujeres no nos creen, o sea, porque podemos hacer todo un rastreo y hay un montón de investigaciones en relación a que la voz de las mujeres no es escuchada, ¿no? O sea, no está presente, y en casos de violencia, ¿no? Todas las causas de revictimización en donde no le creo, seguramente es porque iba vestida así, seguramente es porque lo odiaba, seguramente, etcétera, etcétera, ha sido una constante en la historia. Hoy está cambiando ese marco, ¿no? O sea, claro. Y lo que estamos predominando justo es creerle a las mujeres porque reconocemos una violencia estructural en relación a esto, y esto por supuesto pone no una condición de vulnerabilidad a los hombres, sino está reequilibrando el juego. Entonces creo que es importante entender, ¿no? Y dialogar, decir, no es que seas vulnerable, es que ahora tus violencias son, ¿no? O sea, son evidenciadas, ¿no? Y una cosa que me parece como muy importante también como para cerrar esta
esta sección, que es diferenciar. Una denuncia no es equiparable a violencia, ¿no? O sea, denunciar, porque eso también está pasando, o sea, ¿no? Que las mujeres denuncien, entonces ya las colocan como violentas. Y yo sí considero que son totalmente como dos diferente. elementos. O sea, enunciar una violencia no es violencia, es enunciarla. Claro. Sí, y evidenciarla, ¿no? Perfecto, pues esa fue nuestra sección Dicen por ahí, con Generación de Cristal, y los hombres son más vulnerables porque todos nos creen a las mujeres. Pero en este espacio les creemos a todo mundo y les escuchamos a todo mundo porque es un espacio de reflexión. Entonces ustedes escriban, comenten, pregunten, compartan, etcétera, y no, ya vimos que denunciar no es violencia. Bien, vámonos a nuestra ultimísima sección, la más pedida, la más esperada para no morir en el intento, tips para no morir en el intento. ¡Haz compitas! Vámonos con tip número 1. Hay que escuchar a las y los jóvenes. Hay que dar voz. Y no solamente a las y los estudiantes. Los hombres escuchar a las mujeres. En general. En general, comprender a las personas no binarias, sus realidades, ¿no? A la gente transexual, ¿no? Es comprender que no tener el control no pasa nada, ¿no? Se siente raro, mueve, lo digo por experiencia y no es que yo sea un experto, honestamente no, ¿no? Si ahorita pueden mandar un mensaje, gente que va a decir, ay, güey, tengo que... Sí, ¿no? Pero es importante dar esa posibilidad de ser diferentes y sentirnos mejor, ¿no? Totalmente. Desde acá también. Y escuchar aplica para todo en la vida. Tip número 2. Yo lo ligaría justo con el primero y tiene que ver como qué hago con esa escucha, ¿no? Comienzo a reflexionar. O sea, Súper es decir, me tiene que interpelar esa escucha. No me puedo quedar como en el mismo lugar. Es decir, si alguien me está diciendo, eres machista, no puedo decir, ay, no es cierto, ya te escuché, me voy, ¿no? O sea, porque Mando sí, ¿no? mucho O sea, la... Sí. Como decimos la mayoría, de hecho. Claro, sino justo necesito, o sea, la violencia es estructural y es decir, todos estamos siendo sujetos que podemos producir violencias. Entonces es muy importante como tener un ejercicio de reflexión constante, decir, a ver, aquí esto que me dijo, de dónde viene, qué tiene que ver con mi práctica, qué tiene que ver con mi ideología, qué tiene que ver con mis modos de proceder, etcétera, etcétera, para empezar a mover, ¿no? O sea, yo creo que también hoy el feminismo está abriendo un proceso hermoso en el mundo que es empezar a dialogar. Claro. Ok, ¿no? Yo te digo, Ara, esto me pareció. Y entonces me puedes escuchar y decir... Sí, no me gracias interesa, por adiós, participar. bien, Siguiente. ¿no? O me quedo, ok, lo escucho y empiezo a trabajar a ver qué tiene que ver con esto, de dónde viene. Claro. Es personal, es político, es social, tiene que ver con imaginarios, con representaciones, de dónde lo aprendí, etcétera, etcétera, y empezar a hacer algo con ello. Claro. Sí, pues si no, qué chiste. Hacer algo. Con ello. Tip número 3. Hay un concepto que se llama resistencia, ¿no? Esto es, la violencia es un ejercicio de poder, de una persona que tiene mayor poder a una persona que tiene menor poder, para tenerla bajo control y dominio. Y esto aplica a diferentes tipos de violencia. Claro. Género, adultocentrista, racista, homofóbica, etcétera, transfóbica, feminicida, etcétera, etcétera. Pero la persona que recibe esa violencia comúnmente tiene una conducta para resistirse a esa violencia, de sobrevivencia, que puede ser desde llorar para que ya no le sigan pegando, hasta devolver el golpe, o clavar un cuchillo o una botella rota, que es el caso Lesbi, a su agresor. Esto es, no todo lo que nosotros pensamos que es violencia, que hacen las personas que tienen resistencia, en este caso, por ejemplo, un estudiante, o muchas mujeres, es violencia, se está resistiendo. Y creo que es importante validar, mínimo comprender el mecanismo de resistencia, claro. Y no llamarlas igual, porque no podemos meterla en el mismo nivel o en el mismo saco. Por ejemplo, y también otro comentario que van a hacer así, mucha gente, ¿no? Cuando se cierran las avenidas, las personas de los colectivos de personas desaparecidas, que nos fastidia y decimos, ¡ay, bichos locos! Es porque están desesperadas, porque sus casos no se resuelven. Claro. Cuando las jóvenes feministas queman las estaciones,
Podemos decir, ¡ah, qué mala onda! Sí, pues yo tomaba esa estación, ahora no puedo tomarla, pero ¿quién es la responsable? No son ellas. Ellas están haciendo eso porque están desesperadas, porque están hartas, porque las autoridades no están tomando cartas en el asunto sobre la violencia que están ejerciendo sobre ellas. Las responsables son las autoridades y el sistema estructural en el cual participamos los hombres. Todos y de una u otra forma participamos en eso. Esto es, sí, qué mala onda. Que la chica volteó, le acomodó una bofetada al chico que la manoseó, le rompió la nariz, qué mala onda, pero ella no es la responsable de eso. Sí, es una reacción resistencia a esa violencia. Son conductas de sobrevivencia. Y es importante mínimo comprenderlas, pero validarlas, ¿no? Ahí María Galindo hace una distinción que me parece re linda, ¿no? O sea, porque ella dice, una cosa es la violencia y otra cosa es la agresión, ¿no? Las mujeres podemos ser agresivas, pero no siempre, ¿no? O sea, puede ser como una reacción también reactiva, ¿no? Claro. A las violencias, pero justo necesitamos dos categorías importantes. Y además pienso en esto que dices, Gabriel, me parece como central también, como ser interlocutor de la rabia, ¿no? Claro. O sea, es decir, hoy me queda muy claro y ¿no? Muchas autoras han estado escribiendo sobre el tema de la rabia en los movimientos feministas. Justo, o sea, en lugar de asustarte porque rompieron un cristal y entonces preguntarte cuánto cuesta ese cristal, o sea, hay que preguntar qué llevó, ¿no? A esa chica a romper un cristal, o sea, qué rabia hay, cómo se gestó, de dónde viene, porque creo que ahí está la pregunta interesante, ¿no? O sea, cómo justo empiezo a validar que esa rabia tiene razón de ser, ¿no? Claro. Tiene un sentido. Me acuerdo que hace 2 años, 3 años en la marcha del 8M, fue muy interesante porque, bueno, les hicieron un cerco y de repente estaban las chicas rodeadas por los granaderos y estuvieron en un cerco más de 4 horas, ¿no? Durante 4 horas ininterrumpidas, un grupo de no más de 15 chavitas jóvenes, ¿no? La mayoría de ellas se la pasaron narrando sin repetir historias de violencia sobre sus cuerpos, de sus hermanas, de sus primas, o sea, y era una cosa, me violaron, le hicieron, le metieron la mano, casi la matan, o sea, era un bagaje extraordinario en términos de abrumador. O sea, era absolutamente abrumador. 4 horas al micrófono, cercadas por los granaderos, contando historias, y además no repetían una sola. Entonces fue brutal, claro. ¿no? Por supuesto que si yo pienso en el cristal que rompieron después, pues no lo rompieron, pero estuvieron cercadas, ¿no? Durante 4 horas, tiene sentido, o sea, claro. Es decir, ahí hay una respuesta, y creo que es muy importante esto que decíamos, validar, ¿no? Validar ese enojo, validar esa rabia, validar esa resistencia. Y es que desde las instituciones estamos en ese dilema. Esto es, cuando trabajaba en el Centro de Atención para Víctimas de Violencia Familiar, llegaban algunas mujeres asumiéndose como violentas. Por defenderse. Era bien interesante, me tocó 2, 3 casos. El asunto es que nosotros decidíamos si las atendíamos ahí o las mandábamos a los centros donde trabajan con mujeres, con personas agresoras. Okay. Es nada diferente a lo que tienen que hacer los ministerios públicos o las escuelas, ¿no? Claro. Por eso es importante comprender y diferenciar, y eso justamente va a pasar en todos los grupos. Por eso Foucault habla de los focos de resistencia, ¿no? Que es lo que dice, porque esto también va a pasar tan simple con los y las estudiantes en general. A mí me llegaban muchos chicos a grupos que tenía y que eran señalados como los conflictivos, porque justo se paraban ante los docentes y les decían, oiga, esto lo que usted está haciendo es violento, ¿no? Y entonces lo que las direcciones hacían es decir, pues mugre chamaco conflictivo, vete para allá, ¿no? Claro. Y es importante comprender estos fenómenos, ¿no? Totalmente. Porque aparte su tratamiento, su abordaje es diferente. Y entonces también es, ¿qué hacemos con estas chamacas rebeldes, generación de cristal? Pero quien provoca esa violencia y la va a seguir provocando es el agresor, el violento. La estructura misma. Y la estructura. Y mientras esa no cambie, esta que es oprimida y que se está resistiendo, va a seguir y va a continuar. Esto es una mala inversión. Totalmente, porque además hay repercusiones en todos los niveles, en todos los ámbitos que pueden ser cuantificables y de nosotras y de nosotros depende si son cuantificables en cuerpos, en denuncias, en cristales
o en personas que pueden convivir plenamente porque nos reconocemos como personas. No quisiésemos, pero pues miren, tenemos que llegar al final de este hermosísimo programa número 2 de Haz Compitas. Les invitamos, por favor, a escuchar, a pasar la voz, a tomar lo que les sirva, a invitarles a la reflexión, a la escucha activa, como ya lo dijimos, y al reconocimiento de estas resistencias en diferentes ámbitos. Por favor, síganos en redes, estamos como Hombres por la Equidad, porque este es un contenido de Hombres por la Equidad, y estamos en Facebook, en Instagram, y este episodio de Haz Compitas lo van a poder encontrar en Spotify y también en el canal de YouTube de Haz Compitas. Por favor, seamos compitas y podamos transformarnos en la persona que nos hubiera encantado encontrar cuando éramos estudiantes. Nos vemos en el siguiente episodio. Les queremos. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.